Gracias por estar en la sintonía de esta su programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos estudiando la palabra del Señor, hablando sobre la salvación que Dios nos ofrece y nos da a cada uno de nosotros. Por ejemplo, estaremos estudiando en 1 de Juan capítulo 4, verso 14, donde dice así la Biblia: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Y la parte que me interesa aquí es que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, el que salva, gloria sea el nombre de Dios, a toda persona, el que salva a todos los hombres. Cuando nosotros escuchamos esta frase, el Salvador del mundo, ¿pensamos nosotros que Dios o Jesús solamente salva una parte del mundo? ¿O que Dios salva a todo el mundo por completo? Cristo vino por esta razón. Él vino para salvarnos. Él vino para rescatarnos a nosotros de nuestros enemigos, el cual es el pecado, el cual es la muerte, ¿verdad? Él vino a traer luz en medio de nuestra oscuridad. Él vino a traernos salvación. Primera de Mateo capítulo 2, verso 3 al 6, dice la Biblia: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Y este verso de la palabra de Dios que hemos leído tiene muchas verdades, tiene muchas cosas interesantes y cosas buenas para cada uno de nosotros. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios más anhela y lo que Dios más quiere es que todos los hombres sean salvos. Dios no escoge solamente a un grupo de personas para salvación. Dios coge a todas las personas. Dios coge a todos los seres humanos para que nosotros seamos rescatados, para que seamos salvos de la enfermedad, para que seamos salvos del pecado y que podamos ser restaurados a nuestra relación maravillosa con nuestro Padre Celestial. Nosotros conocemos la voluntad, ¿verdad?, perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que todos los hombres vengan a un arrepentimiento. Y por tal razón yo creo que esto se va a cumplir. Todos los hombres, todos los seres humanos vendremos a un arrepentimiento delante de la presencia maravillosa del Señor. Un día todos nosotros los seres humanos confesaremos que Él es nuestro Dios para salvación y perdón de los pecados. Un día a través del poder del Espíritu Santo nosotros seremos restaurados y seremos libertados de nuestro gran enemigo que se llama el pecado. La Biblia dice que si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Un día todos los hombres y mujeres seremos salvos. Seremos libertados de la maldad de este mundo. ¿Verdad? Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate. Y cuando la palabra de Dios habla aquí de rescate, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién tuvo que Jesús pagarle este rescate? Hay personas que pensaban que fuera a Dios que se lo tenía que pagar, pero es importante que entendamos que Jesús es Dios. Entonces no tuvo que pagarle ningún rescate a Dios. No se lo tuvo que pagar a Satanás, porque Satanás es inferior, gloria sea el nombre del Señor. Solamente es una criatura. Entonces, ¿a quién Jesús le pagó este rescate? Cristo dio su vida para rescatar a toda la humanidad, a todos los hombres, para que nosotros podamos venir a tener esa relación perfecta con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para testimonio en sus tiempos.
Si vamos a 1 de Corintios capítulo 3, verso 15, aquí dice el apóstol Pablo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como en fuego. Según lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice, así la obra de alguno se quemare. Si la obra de alguno, ¿qué se refiere a obra? Obra se refiere a lo que nosotros hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Si nosotros nos comportamos como personas pecadoras, si nosotros hicimos el pecado, hicimos el mal, hicimos aquellas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial, lo que la Biblia nos promete es que todas esas malas obras en nuestra vida han de ser quemadas. Todo nuestro orgullo, todo nuestro ego, todos nuestros pecados. Ahora, si nosotros hicimos buenas obras, si nosotros caminamos como personas justas, puras, santas, delante de la presencia del Señor, esas buenas obras han de permanecer en nuestra vida. Han de permanecer en nuestros corazones. Alabanza sea el nombre del Señor. Ahora, dice aquí que él sufrirá pérdida. La persona que tuvo mala obra va a sufrir pérdida de sus malas obras. Dios ha de quemar esas cosas, ¿verdad? Si bien él mismo será salvo, la misma persona será salva, sus obras serán quemadas, pero él será salvo o ella será salva, aunque así por el fuego. La Biblia declara que Dios es un fuego consumidor. Y porque Dios es fuego consumidor, puedo garantizarte que Él ha de quemar tus malas obras. Él ha de quemar aquellas cosas que tú tanto amas el día de hoy. ¿Para qué la ha de quemar? Para salvar tu alma. No es porque Él quiere obligarte, no es porque Él quiere controlarte, sino Él es tu Padre Celestial que entiende, gloria sea el nombre de Dios, que tú necesitas su perdón, necesitas su salvación, su misericordia. Jesús mismo dijo, el que quiera pecar, siga pecando todavía. ¿Por qué Jesús manda a las personas a pecar? ¿Por qué Jesús le dice a las personas, si tus obras son malas, deja que sigan siendo malas? Ahora, si tus obras son buenas, sigue haciendo tus buenas obras. Si a ti te encanta la justicia, sigue viviendo en justicia. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren ser controladas. Hay personas que quieren su libre albedrío, entre comillas. Nadie tiene libre albedrío, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Pero llegará un día donde aquellas personas que fueron rebeldes, aquellas personas que se rebelaron en el nombre del Señor, sus obras serán quemadas en el fuego de Dios para Dios poder salvar sus almas y tener misericordia de cada uno de ellos. Habiendo dicho esto, yo no creo en cárceles eternas. Yo no creo que Dios ha de encarcelar en la cárcel a una persona eternamente por sus pecados. No, pero Dios ha de restaurar esa alma. Dios ha de restaurar esa vida. Aleluya, para que pueda tener comunión con Dios. Pero primero tendrá Dios que limpiar todo el pecado de esa vida. Si vamos en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, dice la Biblia, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esta palabra proposición es una palabra que lamentablemente es traducida muy mal el día de hoy. Cuando nosotros vamos al diccionario, ¿verdad?, a buscar esta palabra, ¿qué significa la palabra proposición? ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta palabra? Si dice la traducción en latín, ¿verdad? Dice, palabra proposición, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Esto es lo que creen la persona de la definición de la palabra proposición. Es una acción agradable a Dios, Cristo, y dicen ellos, Cristo, ¿verdad? Y esta es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí podemos ver claramente que Jesús dice, y Él es la proposición por nuestros pecados, el apóstol Pablo, por el pecado de los judíos, pero no solamente por el pecado de los judíos, aleluya, sino por los pecados de todo el mundo. Cristo es el que salva a través
de su sacrificio al mundo entero. Cristo es el que tiene la llave para reconciliarnos con Dios. No es la iglesia, no son los seres humanos, no es la religión, es Cristo Jesús que posee esta llave. Y como le estaba diciendo, esta palabra proposición, que es una palabra, gloria sea el nombre de Dios, que es traducida muy mal el día de hoy, o le damos un mal significado. Gloria a Dios, esta palabra dice acción agradable a Dios, es como la traducimos el día de hoy, con la que se le mueve a Dios a piedad y a misericordia. Hay personas que dicen, Cristo murió para mover el corazón del Padre, para que el Padre pudiera mirar al ser humano con misericordia. Eso es lo que la mayoría de las personas creen, los seres humanos, el día de hoy. ¿Verdad? También dice, es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Y es de aquí que se saca la falsa doctrina o la mala doctrina de que Dios, a través de la muerte de Cristo, estaba aplacando su ira para mirar con misericordia al hombre, para tener piedad de los hombres. Aunque Cristo es Dios, nosotros decimos que Dios estaba muriendo en la cruz de Calvario para aplacar su propia ira. No hace sentido. Y es porque nosotros usamos el latín para interpretar esta palabra que se llama proposición. Entonces, esta palabra proposición es onis, ¿verdad? Del latín propiciatio, dice en el latín. Ahora, ¿cuál es la traducción hebrea? ¿Cómo era que los judíos entendían esta palabra? Dice traducción hebrea de la palabra proposición. En este uso, hilasterión es la palabra, es el equivalente griego del término hebreo kaporet, ¿verdad? Que significa cobertura y se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para propositiario. Y hay algunos versos bíblicos que nos da el diccionario Strong, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver. Entonces lo que la palabra proposiciones significa es cobertura. Y voy a leer el verso una vez más donde dice, y Él es la proposición, y Él es la cobertura, ¿ok? Por nuestros pecados, por eso dice la Biblia que el pecado cubrirá multitudes de pecados. Y Él es la cobertura o la proposición por nuestros pecados, y no solamente Él cubre el pecado de los judíos, Él también cubre el pecado de los gentiles, de aquellas personas que no eran del pueblo de Israel. Esta palabra proposición no significa, gloria sea el nombre de Dios, en la forma como Dios aplacaba su ira a través de matar a su hijo en la cruz del Calvario. Hay algunos ejemplos de esta palabra proposición. En el libro de Éxodo capítulo 25, 17 se usa la misma palabra, donde dice, harás una cubierta o harás una proposición de oro puro de 155 centímetros de largo por 75 de ancho. Aquí podemos ver la palabra proposición cuando se hacía el arca del pacto. La proposición era la cobertura, era la tapa, como nosotros decimos el día de hoy, para cubrir el arca del pacto. La palabra proposición significa cobertura. Gloria sea el nombre del Señor. Y como le estaba diciendo, eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos cubrió a nosotros de nuestros pecados con su justicia, con su misericordia, con su amor por nuestra vida. También esta palabra proposición se usa en el libro de Levíticos capítulo 16 del 13 al 15. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propositorio. Aquí está la palabra de Dios. El perfume de la gloria de Jehová cubrirá el propositorio, o la proposición, o la cubierta del arca, que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propositorio al lado oriental. Esta palabra propositorio, de nuevo aquí, que significa la tapa, ¿verdad? Al lado oriental, hacia el propositorio,
esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Aquí dice claramente la palabra de Dios que esta palabra propositorio, ¿verdad? O proposición significa la cobertura, lo que cubría aquella arca del pacto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Cristo es nuestra proposición, lo que está diciendo Él es que Él es nuestra cobertura. Y cuando usamos la palabra de Dios, aquel verso que dice, y el pecado cubrirá multitudes de pecados, eso fue lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz de Calvario, cubrir nuestros pecados. Y no solamente el pecado de los judíos, no solamente el pecado del pueblo de Israel, pero el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres. Si seguimos leyendo este verso de la palabra del Señor que estaban leyendo en 1 de Juan, capítulo 4, dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí está hablando, gloria sea el nombre de Dios, de aquel amor de Dios hacia nosotros, que nosotros conocemos como el amor ágape, un amor que nosotros no podemos sentir, un amor que nosotros no podemos experimentar porque es un amor que viene exactamente de Dios. Si vamos al diccionario Strong, la palabra ágape, palabra original, dice amor, cantidad, amado, buena voluntad, amor, es decir, afecto, benevolencia, específicamente festín de amor. Cuando nosotros decimos que Dios es un amor ágape, que lamentablemente los seres humanos no podemos sentir este amor, porque es el amor de Dios, es un amor perfecto, lo podemos entender como un festín. Un festín es una fiesta de amor. Hay un amor que nosotros debemos tener, hay un amor que nosotros debemos sentir y es el amor fraternal, ¿verdad? El amor Filadelfia, que vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero este amor ágape es el amor de Dios, que es un festín de amor. Y es la razón por la cual Dios perdona a la humanidad. Es la cual por la cual Dios nos sana. Es la cual por la cual Dios tiene misericordia de todos los hombres para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios nos ama. La Biblia dice que la ira de Dios no se parece a la ira de nosotros. La ira de nosotros es rechazar, es matar, es hacer violencia. Gloria a Dios, pero dice la Biblia que Dios en su ira pasa. Le dije, no es como la ira de nosotros. Más adelante vamos a hablar en otro programa de qué es la ira de Dios. Dios es un Dios que no guarda el enojo, Dios perdona, Dios tiene misericordia de nosotros porque Él nos ama, somos su creación y Él quiere la salvación para cual uno de nosotros. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Él es ágape, Él es perdón, Él es misericordia, Él es bondad. Y hay personas que creen que el amor de Dios es ridículo. Es ridículo para alguna persona pensar que Dios puede salvar a todos los hombres, que Dios puede perdonar a todos los hombres y tener misericordia de nosotros. Muchas veces en nuestra desilusión, en nuestros problemas mentales, nosotros pensamos, aleluya, que Dios es un Dios que condena eternamente a las personas. Muchas veces pensamos que Dios no perdonará a sus enemigos. Muchas veces pensamos que Dios no tendrá misericordia de nosotros. Dice la Biblia que cuando nosotros éramos pecadores, Él envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Cuánto más Él ha de salvarnos, de perdonarnos, de limpiarnos? Y cuando digo eso me refiero a todas las personas. A los publicanos, a las prostitutas, a los brujos, a los religiosos. La salvación de Dios es universal. La salvación de Dios es para todos los hombres, no solamente para un grupo de personas, pero para todos los hombres. Un día todos los hombres serán salvos. Un día todas las personas vendrán al arrepentimiento. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que están en el infierno? Este infierno que se han inventado las religiones es una falsedad, es una mentira de la mente humana.
El infierno donde Dios está condenando a personas, donde Dios está torturando a las personas, es una mentira. Yo sí creo en el fuego consumidor de Dios. El fuego consumidor de Dios, donde Él te limpia, Él te purifica. Y mientras más lejos usted está, dijo un predicador llamado Josh McDonough, mientras más lejos está del fuego de Dios, del fuego consumidor de Dios, más te quema. Mientras más cerca se está, eres más feliz. Mientras más cerca está del fuego de Dios, te sientes mejor como un ser humano. Mientras más te aleja, más grande es el dolor, más grande el sufrimiento dentro de tu vida. Alabanza sea el nombre de Jesús. Él no quiere que nadie se pierda y por tal razón Él ha creado un plan. Él ha creado, aleluya, un sistema de cómo salvarnos a través del sacrificio de Cristo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muchas veces nosotros pensamos Dios nos ama. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de ser salvo. Pero muchas veces nosotros rechazamos esa salvación, rechazamos esa misericordia de Dios y nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, porque Dios es un Padre que nos ama, Dios no va a permitir que nosotros nos condenemos a nosotros mismos. Y no la condenación que dice la gente, porque claro, que la persona que vive en pecado ya ha sido condenada. Porque la condenación es rechazar a Cristo Jesús. La condenación no es que Dios te va a encerrar en una cárcel a quemarte por toda una eternidad. Ahora, esa condenación donde nosotros rechazamos a Jesús, yo creo que no será eterna, que no será para siempre. Llegará un día donde todos los hombres y mujeres reconocerán que Cristo es el Señor. Llegará un día donde nosotros veremos a Dios cara a cara y reconoceremos que hemos estado equivocados, que hemos hecho lo malo por tantos años y nos volveremos a Él y nos volveremos a aquel que nos creó, que tuvo misericordia de ustedes. Esto pareciera demasiado bueno. Esto pareciera demasiado, aleluya, realista, podemos decir, para nosotros poder creerlo. Pero quiero decirte que la persona que no puede creer a Dios, no puede agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos creer en su amor. Debemos creer de que Él nunca perdió el control de la creación. De que Él nunca perdió el control de la humanidad. Muchas veces nosotros pensamos como un Dios que no tiene poder de salvar su propia criatura, de salvarnos a cada uno de nosotros. Y quiero decirte que el dominio propio no es Dios. El dominio propio no es Dios. Las doctrinas bíblicas nuestras no son Dios. Y Dios, como el verso que leímos al principio, que dice que quiere que todos los hombres sean salvos, alabanza sea el nombre de Dios, por tal razón Él ha de salvarnos a todos nosotros. Pregúntese esta pregunta: si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no salvarnos? Hay personas que van a discutir que Dios no va a salvar a todos, que Dios solamente va a salvar a un grupo de personas, a 400,000 o algo así, pero Dios ha de salvar toda la creación. ¿Verdad? Dice aquí la palabra de Dios: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros que hemos recibido amor ágape, el amor verdadero, el amor puro de Dios, que trae salvación a nuestras vidas, si nuestros pecados han sido cubiertos por el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitudes de pecados, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos tener amor, gloria sea el nombre de Dios, fraternal. No solamente con la gente que nos cae bien, no solamente con los demócratas, o con los republicanos, o con las personas que son heterosexuales, o las personas que son homosexuales. Debemos llevarnos bien con todos los hombres. Debemos tener amor hacia todos los hombres, porque el amor cubre multitudes de pecados. El amor cubre multitudes de maldades. Aleluya. Y es por eso que nosotros no debemos juzgar, no debemos criticar los unos a los otros, pero debemos amarnos y debemos ayudarnos. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros nos ayudamos, cuando nosotros tenemos compasión el uno a los otros como raza humana que somos, como hijos de Dios que somos, entonces esto es testimonio de que conocemos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios, entendemos que hemos sido amados por Él, hemos sido perdonados por Él, nuestros pecados han sido cubiertos por Él, porque Él es un Dios de amor. Ahora es tiempo que nosotros cubramos el pecado de los demás. Que nosotros cubramos el pecado de los demás y que nos ayudemos, que nos alentemos, que sigamos hacia adelante. Gloria a Dios, que seamos mejores personas, que dejemos que la luz de Cristo brille cada día en nuestro corazón y nuestras vidas. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que confiesen a Cristo como el Señor de su vida? Y el día de hoy hay personas que no sienten la necesidad. El día de hoy hay personas que no quieren confesar a Cristo como el Dios y el Señor de su vida. Pero la Biblia dice claramente que llegará un día donde toda, y cuando dice toda es toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La que estén en el cielo, la que estén en la tierra y la que estén debajo de la tierra. Aquellas personas que están muertas. Aquellos espíritus que se fueron sin confesar a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Llegará un día donde ellos confesarán a Cristo el Señor y serán restaurados, serán perdonados, serán salvados. Aquellas personas que estén aquí en la tierra, que confiesen que Cristo es el Señor, recibirán la vida eterna, recibirán la salvación. Aquellos que estén en el cielo, que confiesen que Cristo es el Señor, también recibirán la maravillosa y misericordiosa salvación de Dios. Porque Él es un Dios universal, Él es un Dios que ama a todos sus hijos, que ama a todas sus criaturas, y cuando es todo, es todos. Alabanza sea el nombre de Dios. Hay personas que no van a aceptar este mensaje el día de hoy. Hay personas que no le importa, ¿verdad?, el mensaje de la reconciliación entre Dios y sus criaturas. Pero llegará un día que sí nos va a importar. Llegará un día, de aquí a 1000 años posiblemente, ¿verdad? Porque Dios no corre en este tiempo de nosotros. Él es un Dios eterno. Llegará un día donde nosotros reconoceremos que Él es Dios y lloraremos delante de su presencia y le daremos gracias por su grande amor, por su grande bondad, por su grande misericordia. Gloria sea el nombre de Dios. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria y honra de nuestra vida. Dice, y nosotros, volviendo al 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Él es el Salvador de todos los hombres y de todas las mujeres. Él es el Cristo en el cual nosotros debemos siempre poner nuestra confianza. Gracias por haber escuchado esta programación, ¿verdad? Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole muchas gracias por haber estado en sintonía con cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Amén.